Vicente Almeida. ¿Me escuchan? Le escuchamos, asambleísta, por favor, prosigue. Muchas gracias. Antes que nada, un saludo al pueblo ecuatoriano en estos momentos tan difíciles que están viviendo. Y gracias al señor ministro de Finanzas por su comparecencia este día aquí en la Asamblea Nacional. Primeramente, ha existido una falta de comunicación de las decisiones que ha tomado el gobierno a lo largo de la emergencia. Ustedes, señor ministro, ustedes y su equipo han anunciado medidas económicas generales sin la debida explicación al pueblo ecuatoriano del impacto de estas. Ustedes, las autoridades económicas, no nos han dicho sin que exista alguna coordinación de las diferentes conclusiones de estas medidas económicas, que dan como resultado que el pueblo ecuatoriano se genere en él más pánico, haya más confusión. Tenemos la necesidad, señor ministro, de que hayan mensajes claros y sobre todo que sean creíbles para el pueblo ecuatoriano. El gobierno debe aclarar cuáles son sus verdaderas intenciones. Pues mientras el presidente dijo que el dinero era exclusivamente para la lucha contra el coronavirus, el ministro de la Producción declara que era para garantizar nuevos préstamos del gobierno. ¿Qué incongruencia, señor ministro? Quiero referirme a una frase que usted dijo el día domingo en la noche, que ha sido citada en las diferentes redes sociales, recogida por la prensa y todo, y como un gran autor de esto: la realidad supera la ley. No lo digo yo, lo dijo usted. La realidad supera la ley. Quiero referirme a este pago de los 325 millones de dólares que hizo el gobierno a los tenedores de los bonos. ¿Por qué, señor ministro? Si la realidad supera la ley, ¿por qué no se gestionó que en lugar de pagar el capital de estos bonos, paguemos los intereses? ¿Por qué se hizo lo contrario? Porque la ley lo permitía. ¿Por qué no hicimos una gestión distinta? Estamos viviendo una pandemia mundial, estamos en un grado de excepción. ¿Por qué no logramos hacer una excepción también en el pago de los bonos? La realidad supera la ley. Haga pública, señor ministro, la lista de los tenedores de bonos a los que se pagó con el dinero del pueblo ecuatoriano. No nos diga, vayan a la página de X, Y, Z, donde existen X, Y claves para poner. Publíquela usted. El que nada teme, el que nada hace, nada teme. Hay un viejo adagio que dice. Díganos si existe alguna relación del viceministro Alberto Esteban Ferro Ponce. Le voy a leer textualmente lo que dice un periodismo de investigación. Si viajar por el mundo y negociar con tenedores de la deuda es un placer y un desafío, no existen palabras para definir a un funcionario de alto nivel que negocia la deuda y sea el titular de empresas en un paraíso fiscal. Titular, en abierto desacato a las leyes de su país. Se trata de un acto que burla la normativa nacional que prohíbe a los funcionarios poseer empresas en paraísos fiscales. Este es el caso del viceministro Ferro, el viceministro que cenaba con los tenedores y habla, señor ministro, de compañías a las cuales está vinculado o estuvo vinculado 30 días antes de ejercer el cargo de viceministro. Río Manso S.A., GMS Service y Lip Service aparecen vinculadas al citado viceministro y su familia, según información compartida, no por mí, por el diario La Estrella a través de su periodista Marlena Testa. ¿Por qué no investigamos, señor ministro? ¿Por qué, de ser el caso, usted no investiga? Y si es verdad, pídale la renuncia. No nos burlemos más del pueblo ecuatoriano. Es importante cómo. Yo quisiera, en otro tema, que nos diga, por el tiempo quiero ser específico del tema, cómo y cuándo el gobierno nacional va a pagar las asignaciones presupuestarias que le corresponden a los GATS. Estas asignaciones, señor ministro, superan los $1.000 millones de dólares. Han causado un perjuicio en las diferentes ayudas emergentes que se necesitan a nivel cantonal y a nivel provincial para el mantenimiento de los servicios
de las diferentes entes seccionales que tienen a cargo en beneficio de la ciudadanía. Señor ministro, también respóndale al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué la denuncia? ¿Qué hay de verdad en la denuncia de la ex ministra de Salud? En el sentido de que no se le entregaron los recursos que supuestamente tenían que entregársele por la emergencia sanitaria y cuya consecuencia fue la renuncia irrevocable al cargo. Tiene que esclarecerlo, señor ministro, no dejarlo ahí, como lo han hecho otras autoridades a las cuales se les han consultado sobre el particular. Tenemos que evitar que ocurran desvíos de fondos, como ocurrió en el anterior gobierno con el terremoto de abril del 2016. Y para evitar el robo que casi ocurre en el Seguro Social, en el IES, con la compra de mascarillas e insumos médicos, y que gracias a Dios, por la muy oportuna investigación periodística realizada por el medio digital La Posta, se evitó. Señor ministro, la contracción de las actividades económicas, producto de la administración en la compra y venta de bienes y oferta y demanda de servicios, de la caída inminente de las exportaciones y de las importaciones, en la producción petrolera, en la baja de la producción petrolera, en la casi nula producción que tenemos ahora, en la baja recaudación tributaria, en la disminución en las remesas, hacen que se proyecte un decrecimiento en nuestra economía. Este decrecimiento se calcula, no lo digo yo, lo dicen diferentes analistas económicos, el economista Pozo, el economista Dávalos, el economista Spurrier, colegas suyos, lo calculan entre el 8 al 12%. Usted nos ha dicho entre el 4 y el 6% que proyecta usted y su equipo económico. Díganos la verdad. Esto va a generar, señor ministro, que muchas empresas deban disminuir sus actividades económicas. Un minuto, y señor tengan que entrar en proceso de despidos. Yo, señor ministro, quiero poner en consideración suya y del equipo económico algunas alternativas. No hemos escuchado que haya una baja en el gasto fiscal. No debemos de olvidar que existen claves en soluciones que nacen de reordenar el diferente presupuesto general del Estado. ¿Por qué no enfrenta la crisis de la emergencia sanitaria en el país? Suspenda la obra pública que no sea emergente. El Estado, el Ejecutivo, es dueño del 97.5% del presupuesto, señor ministro. Baje el gasto fiscal, elimine las embajadas, los consulados, los agregados comerciales en países donde no son necesarios en los actuales momentos y de donde el dinero se va a chorros. Se lo vengo diciendo desde el año pasado cuando discutimos la ley tributaria. Basta de estas alianzas, basta de esta alianza con el Fondo Monetario Internacional, basta de este oprobioso organismo maldito y perverso que le hizo bajar el presupuesto a la salud inconstitucionalmente en el nuevo presupuesto general del Estado. Anulemos empresas como TAME y Petroecuador, señor ministro. Generemos estímulos, baje la tasa de interés, no le meta la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano, creándole más impuestos. Motiva el consumo, cree la masa tributaria, no le exprima más a esta vaca flaca y delgada, engórdela, aproveche, cambie el sistema, suspenda el subsidio, pare el subsidio al contrabando, pare el subsidio a las personas pudientes, pero manténgalo para el transporte público, para la agricultura, para la pesca artesanal, para la ganadería. De esa forma motivará y impulsará y generará los elementos necesarios para el país. Quiero aportarle soluciones, señor ministro, que no son invento mío, es un clamor de la ciudadanía. Solo así, economista Martínez, vamos a generar empleo, vamos a crear bienestar en los ecuatorianos. Solo así podremos recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Solo así el pueblo ecuatoriano, que ya no aguanta más, podrá ver una luz al final del túnel. Ayúdenos, ayúdenos de corazón, se lo digo. Usted y su equipo económico son los que hacen la economía, no es la asamblea. No traten de que sea la asamblea la culpable de que este golpe económico del país. Sean ustedes los abanderados de una solución.
tomen las medidas económicas acorde a la realidad social y no a conveniencia de organismos internacionales. El país espera acciones inmediatas y no falsas promesas. Gracias, señor presidente.